en el barrio chino, escuchaban a los chinos pues decir chui fan, verbo cocinar, chi fan, verbo comer arroz, sek fan, verbo comer. Es decir, entre chui fan, chi fan, sek fan, los peruanos con esa astucia, con esa rapidez, esa picardía, al chifa comer, pues un chifita pues para comer. Ahí tiene la palabra chifa. En la calle Capón lo mismo, la calle Capón, que no es porque los chinos fueron cantoneses, porque esta calle Capón, hoy Ucayali, vecina al Mercado Central. Entonces, ¿qué sucedía? Ahí venía la comida de la provincia. Los chanchitos, los cabritos, los cuyes, los conejos, las gallinas. Y a los chanchitos, los chocitos, para engordarlos, los capaban, los castraban. Por el acto de caparlos, de castrarlos, para engordarlos, para hacer los ricos chicharrones, hay que engordar al chanchito. Por eso los chinitos vienen, ¿de dónde viene? De Cantón. ¿Dónde vive? Capón. Pero chinito, no, capao. Chicharrón sí, pero capao no. Los platos que comemos a diario tienen una historia que ni siquiera imaginamos detrás. Como el curioso origen del arroz chaufa. En muchos casos, historias de siglos atrás. Vamos a ver de dónde vienen y cómo surgieron. Este plato nació en Perú y se remonta a 1849, cuando más de 90.000 chinos culíes llegaron a la costa del Perú para trabajar en las haciendas azucareras y algodoneras del norte, así como apoyar en la construcción de ferrocarriles. Los culíes llegan con un contrato de trabajo donde les pagaban una miseria y trabajaban pues día y noche. Pero lo único que no era no negociable para ellos, que no podía faltarles, era su porción de arroz de todos los días. Para compensar el bajo salario les pagaban con 450 gramos de arroz por día, el mismo que siempre sobraba. Que el arroz que quedaba no se botaba, no se puede botar porque es un concepto de abundancia, felicidad y prosperidad. Se guardaba y al día siguiente se mejoraba haciéndolo un salteadito. En resumen, cuando los chinos culíes invitaban a sus amigos peruanos a sus casas, los anfitriones ponían el arroz del día anterior y los peruanos algunos sobrantes de pollo, carne, chancho y huevo que quedaban en sus casas. Se aderezaba con salsa de soya y así nació el arroz chaufa, prácticamente de una olla común. A partir del siglo XIX hubo una gran migración china al continente americano. Los chinos migraron a países como México, Panamá, Costa Rica, Cuba, Perú. China era un país que para el siglo XIX atravesaba ciertos problemas sociales. Uno de ellos fue la Guerra del Opio, en donde China pierde ante Gran Bretaña. Este país europeo se apodera de Hong Kong, región principal administrativa china, haciendo que en el país asiático se genere una inestabilidad económica y social. Los chinos suelen dedicar su vida a la justicia. Es una creencia capaz de destruir cualquier buque de guerra. La vida económica y hasta política del Perú estuvo basada en el guano. El guano conservó su supremacía en las exportaciones peruanas y fue responsable del crecimiento económico del país. Por otro lado, como los indígenas no estaban acostumbrados a vivir en una altura entre 10.000 y 17.000 pies, no podían trabajar en la costa. Por ello, tras la falta de mano de obra en la agricultura, debido a la catástrofe demográfica indígena que existió en Perú y la abolición de la esclavitud por parte del presidente Ramón Castilla, 1849, se dio la inmigración china. Los chinos se ubicaron en las plantaciones azucareras y algodoneras de la costa, se encargaron de las construcciones públicas como los ferrocarriles y fueron también sirvientes domésticos en las haciendas costeñas. Además, bajo los términos de la ley china, se permitió el ingreso masivo de los trabajadores chinos culíes al Perú. La segunda oleada reforzó esa gente de campo, pero ya ellos habían empezado a salir y quizás también ya se habían empezado a formar las primeras fondas, los primeros restaurancitos chinos, se puede decir, para servicio al pueblo, de bajo costo. Las relaciones diplomáticas que se realizaron entonces han hecho posible la interculturalidad en varias ramas artísticas, pero sin duda la que más destaca de ellas es la gastronomía. 1921, donde se inaugura el primer chifa en Lima, el conocido Quontong. Lo que había comenzado como una gastronomía al sector popular empezó a llamar la atención a la clase alta limeña, que quedó absorta con el tallarín saltado, el arroz chaufa, la salsa agridulce y muchas otras preparaciones. Aumentó el uso del guión, la cebolla china y demás ingredientes propios de su cultura. La comida chifa y su estilo wok llegó a tal punto de popularidad
que el chifa se iba extendiendo a todo el Perú, incluso en las famosas carretillas, donde se combinaron platos típicos del chifa, dando lugar al popular aeropuerto. Poco a poco se está abriendo camino internacional dentro de la gastronomía peruana. Lo cierto es que el chifa ha evolucionado hasta tal punto de adquirir una personalidad propia y formar parte de nuestra gastronomía. La base de chifa es el calor, el fuego. ¿Cuánto en promedio se demora en cocinar un plato? Mínimo tiene que ser 3 minutos. Pero el cliente hay que tenerlo lo más rápido posible. Pues un combinado y una sopa de pato especial. ¿Cuántos platos vende más o menos al día usted? Depende de los días, ¿no? De lunes a viernes, 700 platos, sábado, domingo, a veces 1000 o más. Los paisanos de esa época invitaban a los ciudadanos que transitaban por las calles, como quien le dice, a comer, decía achifán, invitaba a sus tiendas para que vayan a comer. Pero en el lenguaje ordinario de nosotros los criollos ya comenzamos a incorporarlo como decir chifa. Mi padre cuando vino a Huacho trajo cocineros de Hong Kong y ellos fueron los que les enseñaron. Entonces, ¿peruanos? A los peruanos, y se fue adaptando al gusto nuestro. Y eso es lo que hace que el chifa peruano sea único. Los paisanos de esa época invitaban a los ciudadanos que transitaban por las calles, como quien le dice, a comer, decía achifán, invitaba a sus tiendas para que vayan a comer. Este es el cuy deshuesado, sin cabeza y sin garrita. La gente una vez preparado, es un cuy macerado con ingredientes chinos. Tiene cebollita china, guión picadito, ciao, ostión, aceite de ajonjolí, y eso se macera con una copita de pisco. Al día siguiente tienes esta maravilla de carne que es el cuy deshuesado. Quien populariza el arroz en la mesa de los peruanos son los chinos.